Vamos a ver la tercera parte de la unidad 2 que se titula Probabilidad condicional. Vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos el siguiente experimento aleatorio. Se lanza un dado. El espacio muestral asociado a este experimento es S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a definir el suceso si obtiene un número par que estará formado por los elementos 2, 4, 6. Y vamos a definir un segundo suceso B, que es si obtiene un número 2 que está formado por el elemento 2. La probabilidad de B, o sea, es igual a 1 en 6, es decir, el número de casos favorables a B, que es 1, sobre el número de casos posibles, que es 6. Ahora pensemos por un momento que sabemos que al lanzar un dado se obtuvo un número par. La pregunta es entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Entonces, si yo conozco que se obtuvo un número par, la probabilidad de obtener un número 2 es 1/3. Vemos que la probabilidad de obtener un 2 cuando yo no tenía información era 1/6, mientras que cuando tengo una información adicional, esa probabilidad ha disminuido a ha aumentado a 1/3. Esta probabilidad igual a 1/3 es lo que se conoce como probabilidad condicional. ¿Condicionada a qué? A que yo tengo una información adicional. Es decir, ya no tengo el espacio muestral original con los 6 valores posibles del dado, sino que lo tengo condicionado, reducido a que se ha obtenido un número par, o sea, los elementos 2, 4, 6. Formalmente podemos dar una definición de probabilidad condicional. Dado dos sucesos en el espacio muestral, tales que la probabilidad de A es mayor que 0, definimos la probabilidad de B dado A como la probabilidad de la intersección de B con A sobre la probabilidad de A. Análogamente, si P de B es mayor que 0, podemos definir la probabilidad de A dado B como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Debemos tener en claro que, dado un suceso fijo, ya sea B con probabilidad mayor que 0, la probabilidad de A dado B, que es la probabilidad condicional dada por B, es una probabilidad y por lo tanto va a cumplir con los 3 axiomas de la definición de probabilidad. Probar que la probabilidad condicional es una probabilidad es un ejercicio que queda propuesto para ustedes. Veamos cómo se escriben estos axiomas de la probabilidad de A dado B. Vamos a decir que para todo A perteneciente a la familia de subconjuntos del espacio muestral, la probabilidad de A dado B es mayor o igual que 0, o sea, es un número no negativo. La probabilidad del espacio muestral dado B es igual a 1, o sea, la probabilidad es el análogo a la probabilidad del espacio muestral igual a 1. Y dada una sucesión de sucesos disjuntos de A2, o sea, A sub 1, A sub 2, etc., tales que para todo I distinto de J, A sub I intersección A sub J es igual a vacío, la probabilidad de la unión de los A sub I dado B es igual a la suma con I de 1 a infinito de la probabilidad de los A sub I dado B. Y acá les queda escrito como para recordarles que es un ejercicio para ustedes probar estos 3 axiomas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar el siguiente ejercicio. En una cierta población, el 10% de la gente es rica, el 5% es famosa y un 3% es rica y famosa. Se elige una persona de la población al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea famosa si se sabe que es rica? Fíjense que los ejercicios sobre probabilidad condicional siempre nos va a dar una información adicional. Va a decir si se sabe qué, si se conoce qué o la palabra dado. Entonces, lo que me está pidiendo el problema es la probabilidad de que la persona sea famosa dado que es rica. Por definición de probabilidad condicional, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de que sea rica.
O sea que esto es igual a 0.03 sobre 0.10 y esto es igual a 0.30. Ahora si nos preguntan cuál es la probabilidad de que no sea famosa si se sabe que es rica, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que no sea famosa dado que es rica. Considerando que la probabilidad condicional es una probabilidad, me están pidiendo, yo puedo calcular esta probabilidad mediante su complemento. O sea, la probabilidad de que no sea famosa dado que es rica es igual a 1 menos la probabilidad de que sea famosa dado que es rica. O sea, 1 menos 0,30 que es igual a 0,70. Vamos a ver ahora la regla del producto, un resultado que sale como a continuación de la definición de probabilidad condicional. Dado un experimento y un espacio muestral, sean A y B sucesos del espacio muestral. Entonces la probabilidad de A intersección B se puede calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, siempre que P de A sea mayor que 0. Y la probabilidad de A inter B también se puede calcular como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, siempre que P de B sea mayor que 0. Fíjense que si yo les pidiera que demuestren la regla del producto, la demostración sería muy sencilla porque sale de la misma definición de probabilidad condicional, ya sea de B dado A o de A dado B. Este teorema se puede generalizar a un número finito de sucesos, pero nosotros vamos a escribir la generalización para 3 sucesos. Entonces, la probabilidad de A intersección B intersección C se puede escribir como la P de A por P de B dado A por P de C dado a B, siempre que P de A a B sea mayor que 0. Les dejo una pregunta para ver si ustedes pueden encontrar la respuesta. ¿Por qué cuando yo defino probabilidad condicional siempre estoy pidiendo que el suceso condicionante tenga una probabilidad positiva? Les dejo esa inquietud para que ustedes la piensen. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos un lote de 100 artículos que consta de 20 artículos defectuosos y 80 sin defectos. Elegimos 2 artículos al azar sin sustitución. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos artículos sean defectuosos? Entonces voy a definir el suceso D sub 1, el primer artículo es defectuoso, y D sub 2, el segundo artículo es defectuoso. Y como lo que me están pidiendo es que ambos artículos sean defectuosos, lo que me están pidiendo es la probabilidad de D1 intersección D2. Y esto lo puedo calcular como la probabilidad de que el primer artículo sea defectuoso por la probabilidad de que el segundo artículo sea defectuoso dado que el primero lo fue. Y estoy aplicando directamente la regla del producto. Ahora, no hace falta que la tengan tan presente a la regla del producto. Ustedes pueden deducir esa probabilidad. La probabilidad de que el primer artículo sea defectuoso es los 20 defectuosos sobre los 100 posibles. Cuando voy a sacar el segundo artículo que quiero que sea defectuoso, ya solo me han quedado 19 artículos sobre 99 posibles. Entonces esa probabilidad es 20 por 19 sobre 100 por 99. ¿Sí? Supongamos ahora el siguiente ejemplo. Suponga 2 componentes eléctricas. La probabilidad que la primera componente falle es 0,10. Si la primera falla, la probabilidad de que la segunda falle es 0,20. Pero si la primera funciona, la probabilidad de que la segunda falle es 0,05. Calcular las siguientes probabilidades. Dice, al menos una componente funciona, exactamente una de las componentes funciona, y la última pregunta es, ¿la segunda componente funciona? Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Acá tenemos un esquemita que a veces se conoce como diagrama de árbol que nos ayuda para calcular las probabilidades. Tenemos acá que la primera componente funcione tiene probabilidad 0,90 y que falle tiene probabilidad 0,10. Ahora, si la primera componente funciona, que la segunda funcione, la probabilidad es 0,95 y que la segunda falle, la probabilidad es 0,05. Por el contrario, si la primera componente falla,
la probabilidad de que funcione la segunda componente es 0,80 y de que falle es 0,20. Entonces veamos cómo puedo calcular la probabilidad de que al menos una componente funcione. Que al menos una componente funciona significa que funciona uno o funcionan las dos. O sea, el complemento es que ambas fallen y es más fácil resolverlo por el complemento. Entonces, la probabilidad de A la escribimos como 1 menos la probabilidad de A complemento. Y eso va a ser 1 menos que falle la primera y que falle la segunda. Entonces, 0,10 por la probabilidad de que falle la segunda, dado que la primera falló. Acá, yo quiero que piensen y no cometan el error que esto no es la probabilidad de que falle la primera por la probabilidad de que falle la segunda, porque no son independientes. Bueno, todavía no conocemos el concepto de independencia, pero este 0,20 es la probabilidad que falle la segunda componente dado que la primera falló. Les recalco esto porque después, en la próxima presentación, vamos a ver el concepto de independencia y por ahí ustedes se confunden. Vamos a ver cómo resuelvo la probabilidad de que exactamente una de las componentes funciona. Entonces, que una de las componentes funciona es, desde acá me voy a que funcione la primera y por lo tanto debe fallar la segunda, o sea, 0,90 por 0,05. O bien, que falle la primera y la segunda debe funcionar, o sea que me queda 0,10 por 0,80 y esto me da 0,125. ¿Sí? Nuevamente, estos segundos factores que aparecen en cada término son probabilidades condicionadas. Y por último, nos pedían que la segunda componente funcione. Entonces, solo me piden que la segunda funcione. Entonces, yo tengo que ver que funcione la primera y funcione la segunda, 0,90 por 0,95, o bien que falle la primera y funcione la segunda, que sería 0,10 por 0,80. Y esto me da 0,935. De nuevo les repito, esta guita ustedes lo pueden encontrar en muchos libros de probabilidades y es lo que se conoce como diagrama de árbol. Pero ojo y a no confundirse que las segundas probabilidades son todas probabilidades condicionadas.